Lo primero que recuerdo, y también lo último, es que quería trabajar como enfermera, o al menos quería trabajar en la enseñanza, pero en la enseñanza de los delincuentes más que en la de los jóvenes. Sin embargo, yo no había recibido la educación necesaria para ello. La observación indica cómo está el paciente. La reflexión indica qué hay que hacer. La destreza práctica indica cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. ¿Quiénes merecen una biografía? ¿Podemos decir que hay biografías positivas o negativas? Cuando escribimos una biografía, ¿todo lo que se dice es verdad? ¿Todos quedan complacidos con lo relatado? La figura literaria de la biografía viene del griego bios, vida, y graphein, escribir. Por lo tanto, la definición en orden general quedaría como la descripción de la vida de una persona desde que nace hasta su muerte, detallando hechos relevantes, así como sucesos que pudieran interesarle a la sociedad. Entonces, la biografía de un personaje siempre estará llena de controversias. Por ejemplo, Nerón. ¿Fue un gran reformista que apoyó a los pobres y libertos o un loco, asesino y degenerado? ¿Atila, el rey de los hunos, es la personificación de la crueldad, la destrucción y la rapiña? ¿O fue así como lo observaron los romanos, que perdieron muchas de las tierras que habían conquistado? ¿O tenemos que ver mal que húngaros o escandinavos siempre han creído que Atila fue un rey noble y grande, y por eso está incluido entre sus personajes principales? ¿O deberíamos decir que es incorrecto que los franceses hayan colocado los restos del imperialista Napoleón Bonaparte en un descomunal palacio, el Palacio Nacional de los Desvalidos? Nada de lo anterior puede ser debatido, porque la biografía se encuentra sujeta a simpatías, inclinaciones, a grupos, intereses o ideologías. Quien describe jamás convencerá a todos. Invariablemente, alguien no quedará de acuerdo con eso o aquello. Algunos argumentarán: le faltan varios pasajes. ¿Dónde quedó lo esencial de la obra? Todo es superficial. Así es una biografía, llena de discrepancias, complejidades o devociones. La vida de Florence Nightingale fue muy transformadora, ya que ella inicia la enfermería moderna en forma internacional. Ella nace un 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia. Crece en un ambiente social de muchos cambios en Inglaterra. Su padre, él era también un hombre muy educado. Él tomó muy en serio el papel del estudio de sus hijas, les hizo un programa, diferentes lenguas, estudiaron religión, filosofía y principalmente matemáticas. En Kaiserwerth encontró un hospital, que era un hospital, escuela y orfanato. Estaba atendido por diaconisas, eran las diaconisas religiosas quienes atendían a ese hospital. Cuando Florence pasó por Kaiserwerth, supo cómo le iba a servir a Dios. Desde entonces a ella le nació la idea de ser enfermera y no hubo quien le cambiara esa idea, a pesar de que sus padres siempre se opusieron. Ella ahí hace su formación en 3 meses. Regresa a Inglaterra. En Inglaterra la hacen superintendente, directora de un hospital en 1854. Conocía ella al secretario de guerra de Inglaterra. Este secretario de guerra la invita a que participe en la guerra de Crimea. Reúne un total de 34 enfermeras que se van con ella a Scutari, que era el hospital que se encontraba en Crimea. Llega allá, encuentra que el hospital está principalmente inundado de suciedad, una higiene muy pésima, los pozos negros desbordándose, los soldados todos estaban con infecciones severas, sobre todo parasitarias.
Ella llega haciendo una reforma total al hospital. Existe una narratoria de un soldado, el cual dice que cuando la dama de la lámpara, la dama del candil, aparecía en su espacio, él besaba la sombra de ella, ya que significaba, era un símbolo de esperanza para ellos, el hecho de que ella se acercara, de que ella estuviera cerca de ellos. La biografía de Florence Nightingale no se puede desligar de la polémica ni de la profesión de enfermería. Como nos relata Alex Attewell en el texto publicado por la UNESCO en su página de internet, gracias a ella se generalizó la formación de enfermeras en la escuela Nightingale, dando así origen a una nueva profesión para la mujer. Florence Nightingale, como una educadora, se ha convertido en un capítulo importante de la cultura de la asistencia sanitaria en el mundo entero. La Dama del Candil, llamada así porque en las noches, acompañada de una lámpara, realizaba rondas nocturnas para supervisar la situación de sus pacientes. Nightingale, entre sus ideas científicas y religiosas, aseguraba: Nosotras las enfermeras, al encargarnos de la higiene, tenemos una oportunidad única para progresar espiritualmente, para descubrir la naturaleza de Dios mediante el aprendizaje de sus leyes de la salud. Se considera que Florence Nightingale es la madre de la enfermería moderna, porque ella hace 3 aportaciones principalmente al conocimiento de la disciplina: la aportación metodológica, la aportación epistemológica y una aportación filosófica. En cuanto a las aportaciones filosóficas, me parece que estaba muy preocupada ella por la instrucción de enfermería, que no fuera un conocimiento empírico, sino que se instruyera a las mujeres a brindar el cuidado. Por otra parte, la disciplina, ella decía que la disciplina de enfermería distaba del conocimiento médico. Entonces también se preocupa por generar un conjunto de conocimientos que tienen que ver únicamente con la práctica de enfermería. Otro aporte importante que hace dentro de la filosofía es la vocación de ser enfermera. Ella siempre luchó por ser enfermera. A ella le gustaba ser enfermera, le gustaba cuidar, le gustaba ir directamente a las zonas de desastre, ya sea en guerras, ya sea con indigentes, ya sea con niños desamparados. Entonces ella decía que para que una enfermera pudiera realizarse como persona y como enfermera, tenía que tener la vocación en la enfermería. En cuanto a las bases epistemológicas, ella observa, pone el foco de atención en el entorno del paciente. Ella dice que la enfermedad se va a desarrollar en un entorno específico y que la enfermera es la que tiene que dar las bases y tiene que poner el cuidado en ese entorno. El cuidado hablando de condiciones salubres, de luz, de humedad, de limpieza. El entorno es una palabra clave para comprender el metaparadigma de la enfermería. Es una base epistemológica, aunque ella también en sus escritos tuvo alrededor de 200 escritos, entre notas, observaciones. Ella retoma también los otros conceptos del metaparadigma, pero es en el entorno en donde pone especial énfasis. Ella dice que la observación es clave para poder hacer una buena valoración, un buen análisis y brindarle un tratamiento adecuado a la persona. Ella creía que Dios había creado la enfermedad de los miasmas. La teoría miasmática fue formulada por Thomas Sydenham, 1624-1689, en la cual los miasmas eran el conjunto de emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras que causaban las enfermedades. No obstante que a Nightingale algunos biógrafos le imputen que nunca estuvo de acuerdo con la teoría microbiana de Louis Pasteur y murió renegando de ella, otros afirman que hasta escribió un artículo para un libro donde apoyaba el combate a los gérmenes y el texto sirvió para que la Comisión Sanitaria de Estados Unidos capacitara a sus enfermeras. Lo que sí es incuestionable es que ella luchó arduamente para que en los hospitales mejorara las condiciones sanitarias. Lo hizo en su paso por la Guerra de Crimea e igual lidió con la Comisión Real para la Salud del Ejército en tiempos de paz, contribuyendo con esto a reducir las muertes en los sistemas sanitarios no solo de Inglaterra, sino de muchas naciones del orbe. La enfermería llega a México
tomando en consideración dos cosas importantes: los antecedentes prehispánicos y la era moderna. Dentro de los antecedentes prehispánicos, pues tenemos a un personaje muy importante que fue la Tisiti. Esta mujer sacerdotisa del contexto de los mexicas tenía un gran poder dentro de la sociedad para poder brindar cuidado y educación para la salud. Ella tenía dentro de sus funciones que orientar a las mujeres que estaban en el embarazo, durante el parto y después del parto, y hacer todo su seguimiento. Esta situación hizo que el primer enfoque que se le dio a la enfermería en México fuera a partir de la enfermera con una mirada de partera, de obstetricia. De esta manera, esta influencia siguió permeando. Por otro lado, después de la conquista, tenemos que el cuidado estaba a cargo de las mujeres que eran cristianas y que estaban educándose en el ambiente del primer hospital que se generó en Latinoamérica, el Hospital de Jesús. De tal manera que para este tiempo de 1900 más o menos, pues la influencia de Florence Nightingale en México también ya era importante y se empezó a considerar que las mujeres tenían que formarse de una manera laica. La educación ya no tenía que corresponder a la parte de la religiosa, sino que había la necesidad de crear una escuela formal que educara a las enfermeras con una mirada distinta. Por eso es que en 1900, más o menos 1905, el doctor Lisiaga en el Hospital General crea la primera escuela de enfermería y hace llamar a 2 enfermeras norteamericanas para que implementen este plan de estudios. Por supuesto, Florence Nightingale había tenido una influencia importante y dentro de sus planes de estudios, pues ya se consideraba que tuvieran que tener algunas materias de anatomía, de fisiología y una formación básica mínima como la primaria para que ellas pudieran ingresar. Hasta 1911 que la Universidad Nacional Autónoma de México da a conocer que va a dar la carrera de enfermería, pero surge junto con la carrera de medicina. En 1912 se separa la carrera de medicina de la carrera de enfermería y inicia la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de manera formal a orientar y a dar esta educación. Esto continúa hasta 1970, que es cuando se consolida la licenciatura dentro de la ENEO, que es la Escuela de Enfermería y Obstetricia, ya con un plan de estudios reconocido. En 1975 abre la FES Iztacala y es en este momento cuando nosotros empezamos a impartir la carrera, pero se da a nivel técnico, que perdura hasta el 2003. En el 2003 es aprobado el plan de estudios de la licenciatura en nuestra facultad y centra, por supuesto, al proceso de enfermería como el eje principal para dar cuidado. Entonces, nuestro plan de estudios es un plan de estudios muy innovador que contempla a los elementos metaparadigmáticos y a todo este cuerpo de conocimientos que hace que los egresados de nuestra carrera tengan un pensamiento sólido, crítico, con bases científicas que van a hacer que pueda enfrentarse a la resolución de los problemas del cuidado en el área laboral. La enfermería, o mejor dicho, la atención personalizada a un paciente, es milenaria. Demos un paseo por la historia. Esta demanda que nos está pidiendo la sociedad y el contexto económico y social va a hacer que la enfermera en un futuro pueda ser consolidada y pueda ser reconocida delante de los demás profesionales como independiente, como profesional y como científica, y que además la propia enfermera se lo crea y se vea reconocida a ella misma. Creo que el reto es muy grande, pero pienso que la enfermera está en el camino y tendrá que transitar por este camino en donde vaya evolucionando y los niveles de nivel licenciatura vayan predominando sobre los niveles técnico
y la solidez con la que la enfermera se enfrente a esta nueva realidad pueda tener todos los elementos y pueda resolver todos los problemas que la sociedad mexicana necesita de ella. Las enfermeras, las damas del candil, las ruiseñores por el apellido Nightingale, siempre serán reconocidas por su incomparable asistencia cuando de salud se hable, en todos los tiempos y en cualquier parte del planeta.